Quiero saludarles y explicarles algunas cosas importantes que debemos recordar. La palabra de Dios nos muestra la importancia de recordar, recordar, recordar hasta aplicar las cosas a nuestro corazón, aplicar su palabra en nuestro corazón. Y el día de hoy quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 19, de los versículos 14 en adelante. Dice así, Juan 19, versículo 14. Era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Entonces ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifíquenle». Pilato les dijo: «¿He de crucificar a vuestro rey?». Los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». Así que les entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron con él a otros dos, a cada uno al lado y a Jesús en medio. Pilato también escribió en un letrero y lo puso sobre la cruz, que estaba escrito: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Entonces muchos judíos leyeron la inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: «No escribas el rey de los judíos, sino el que dijo: yo soy el rey de los judíos». Pilato respondió: «Lo que he escrito, he escrito». Unas cosas importantes que debemos destacar el día de hoy es que el juicio que ocurrió fue un juicio secreto durante toda la noche. Se recuerdan que ayer hablé que ellos celebraron la Pascua, y hay un horario y un cambio de horario, porque acá en los versículos, en el versículo 14 dice que ellos están celebrando la Pascua probablemente el día viernes. Entonces, lo que ocurre es que algún grupo de judíos del sur y del norte celebraban la Pascua en horarios distintos. ¿Cuáles eran estos horarios? Jesús celebró la Pascua de inicio cuando salía el sol el jueves y terminaba el, o se bajaba el sol el día jueves por la tarde. Y los judíos, el resto de los judíos, celebraba la Pascua cuando comenzaba la Pascua cuando se escondía el sol el jueves, y salía y terminaba cuando salía el viernes. Ahora, de una manera providencial, Jesús celebró la Pascua con un cordero anticipado el día jueves por la tarde, jueves por la noche, y él mismo fue crucificado y sentenciado el día viernes por la mañana. Entonces, él fue sentenciado más o menos cerca de las 6 de la mañana. Existen tres juicios distintos. Más o menos el primer juicio fue a las 6 de la mañana de nuestros horarios, junto a Pilato. Posteriormente, a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana, a Herodes le enjuicia, y posteriormente es devuelto a Pilato cerca de las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana, ya esta es la hora sexta que se muestra en Juan, es ya enjuiciado, comienza su crucifixión, y desde las 9 hasta más o menos las 12 comienza todo este proceso. Y dice que de acuerdo a algunas cuentas de horario, a la hora más o menos al mediodía comienzan tinieblas en todo el sector. De hecho, algunos historiadores, con ellos Josefo, dice que no fue solamente local, sino que también en otros sectores hubieron tinieblas. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubieron tinieblas. Y en ese periodo, a las 3 de la tarde termina diciendo: consumado es. Ahora, ¿qué importancia está en esto? Es que al celebrar la Pascua, Jesús con sus discípulos está celebrando la salida del pueblo de Israel de Egipto, en donde ellos salieron con manos poderosas. También en muchas oportunidades la Biblia habla de Egipto como el lugar del mal, el lugar en donde se representa a la maldad, al pecado. Ellos salieron con mano poderosa y fueron liberados por Dios. Pero este Pesaj, esta Pascua,
recordatorio, Jesús celebra junto a sus discípulos como el Cordero Pascual. Pero, increíblemente, de acuerdo a esta variación que yo les expliqué de la celebración, los judíos del templo estaban preparando el Cordero. Pero justo a la hora en donde los judíos hicieron este juicio, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Eso quiere decir, hermanos, que Jesús es nuestro Cordero. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Cordero que fue crucificado. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Pesaj. Jesús es el nuevo pacto. Jesús ya no muestra solamente la liberación del pueblo de Israel, sino que muestra y demuestra la liberación de nosotros como su pueblo y de todo su pueblo, la liberación del pecado. Él hoy día está pagando el precio por nosotros. Un poco más adelante dice que en el versículo 23 que los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura tejida, solo una pieza. Por tanto, se dijeron los unos a otros, no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera lo que la Escritura dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa fueron y echaron suerte. Increíblemente, en los versículos más adelante, como yo les dije, cerca de las 3 de la tarde, en el versículo 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo lo que había ya estaba consumado, para que se cumpliera lo que la Escritura dijo, tengo sed. Había ya una vasija de vinagre, colocaron pues la esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. En el versículo 30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. A las 3 de la tarde dijo, tetelestai, en griego, que dice, todo está terminado, todo es consumado en Cristo. La carga de nuestro pecado fue en esa cruz como sustitución para ser justificado delante del Padre y para que nosotros no tengamos que cargar nuestro pecado, sino que Él clavó, como dice Colosenses, todos nuestros pecados en la cruz para ser liberados. Por lo tanto, la Pascua significa la Pascua que ellos celebraron. Jesús era el Cordero Pascual. Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo. La reflexión del día de hoy es que está todo consumado. No tienes que hacer un esfuerzo personal para salvarte. No tienes que vivir con una carga pesada, sino que todo fue cargado en esa cruz para que fueras salvo y para que te arrepentieras de tus pecados y claramente seas liberado de la carga del pecado y posteriormente, como Jesús venció la muerte y lo vamos a ver mañana, Jesús representa el nuevo Adán. Jesús representa al Mesías que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿crees esto? Doy gracias a Dios por lo que Jesús hizo en esa cruz, para liberarnos del pecado, para darnos la vida eterna y para ser nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga, amados hermanos.